Gibraltar. Situado al sur de la península ibérica, es conocido por su imponente peñón y su singular posición geográfica que lo coloca en la encrucijada de dos continentes y culturas a tan solo 22 kilómetros de la costa africana. Aunque podrías esperar que el español fuese la lengua predominante de esta región debido a su cercanía con España, la realidad lingüística y cultural de Gibraltar es mucho más compleja. A continuación te explicamos por qué Gibraltar no forma parte de España ni tiene el castellano como lengua oficial. Para entender la situación lingüística actual de Gibraltar, recapitulemos un poco de historia. Era el año 1700 cuando murió el rey de España, Carlos II, de la Casa de Habsburgo, también conocido como el Hechizado, sin dejar herederos al trono. Esto desencadenó la llamada Guerra de Sucesión Española por el control del trono entre Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria, en donde Francia y España se vieron enfrentadas contra Inglaterra, Holanda, Portugal, los príncipes alemanes y el Imperio austriaco. En 1704, el territorio de Gibraltar fue tomado por una flota anglo-holandesa y rápidamente la reina Ana de Inglaterra posó las banderas británicas en la pequeña península, a pesar de que el territorio fue reclamado inicialmente para Carlos de Austria, y desde entonces estas banderas británicas han quedado ondeando en ese territorio hasta el día de hoy. En 1706, Gibraltar fue declarado Puerto Franco británico y más adelante, en 1713, se firmó el Tratado de Utrecht, en donde las ya cansadas naciones participantes de la guerra acordaron poner fin a la disputa y en el que se reconocía a Felipe V de Borbón como nuevo rey de España, a cambio de que ésta cediera ciertos territorios europeos como la Sicilia, el Reino de Nápoles, los Países Bajos españoles, entre otros. En este Tratado de Utrecht se le concedió a Inglaterra las islas de Menorca y la península de Gibraltar, aunque Menorca fue recuperada años más tarde, en 1782, tras la independencia de Estados Unidos. Después de la firma del tratado, España ha intentado en numerosas ocasiones, sin éxito, de recuperar el territorio del Peñón, ya que consideran que Gibraltar es una colonia, la única en Europa, y al estar en medio de Andalucía, se vulnera la integridad española. Es por esto que el gobierno español reclama la soberanía sobre ese territorio ante la ONU desde hace ya algunas décadas. A través de los últimos 3 siglos en que Gibraltar ha estado bajo dominio inglés, se ha convertido en una base naval clave para el Reino Unido. ¿Cuál es entonces la situación política actual de Gibraltar? Pues bien, Gibraltar es hoy por hoy un territorio británico de ultramar, es decir, no forma parte integral del Reino Unido, pero sí se considera bajo soberanía británica. Este estatus le otorga a sus ciudadanos el pasaporte británico y cierto grado de autonomía gubernamental con su propia constitución, parlamento y ministro principal electo que gestiona los aspectos políticos internos. A cambio, el Reino Unido proporciona la seguridad y se encarga de las relaciones exteriores y nombra directamente al gobernador de Gibraltar. Este dominio británico ha impuesto el inglés como lengua oficial utilizada en la administración, la educación y los medios de comunicación. Reino Unido ha dejado claro que nunca tendrá intención de negociar la soberanía sobre Gibraltar, a menos que sean los mismos gibraltareños quienes así lo deseen. No obstante, en los últimos 2 referendos realizados en el año 1967 y 2002, los gibraltareños votaron contundentemente por continuar siendo británicos por un 99.64% y un 98.97% respectivamente a favor.
Pero en 2016 sucedió algo inesperado para la mayoría de británicos y de los mismos europeos: el Brexit. Tras la salida del Reino Unido del bloque europeo, se abrieron nuevas dudas sobre el futuro de Gibraltar debido a que la inmensa mayoría de sus habitantes votaron por permanecer en la Unión Europea. Como sabemos, el Reino Unido oficializó su salida en 2020 y al momento de la edición de este video se adelantan aún acuerdos entre Gibraltar, España y la Unión Europea para regularizar el tráfico de mercancía y flujo de personas en la frontera, con posibilidad de levantar el muro que divide España de Gibraltar. Claro está, sin posibilidad de que Reino Unido renuncie a la soberanía de la región. Esto nos da una perspectiva del por qué el único idioma oficial de Gibraltar es el inglés. El flujo constante de población británica y de otras partes de la Mancomunidad de Naciones, junto con la firme identidad británica del territorio, ha relegado el español a un segundo plano, utilizado principalmente para el comercio y la comunicación con la vecina España. Sin embargo, esto no quiere decir que el castellano no se hable en este territorio. De hecho, se ha desarrollado una especie de lengua vernácula que se podría definir incluso como el único Spanglish vivo y en evolución, ya que se fusiona el idioma castellano en su variante andaluza con el inglés en su acento británico, y este habla se denomina el llanito, el cual cuenta también con vocablos procedentes del ladino, árabe, maltés e italiano. Esta mezcla lingüística es un reflejo directo de la rica historia migratoria y la ubicación estratégica de Gibraltar en el continente europeo. En Gibraltar se observa una curiosa mezcla de tradiciones británicas y españolas. Los pubs británicos se mezclan con las tapas españolas y las festividades locales reflejan una fusión de costumbres que es única en el mundo. Cabe resaltar que el uso del llanito es un componente clave de la identidad gibraltareña. Como ya lo hemos mencionado, aunque los habitantes de Gibraltar se consideran mayormente británicos, también ha surgido un sentimiento de identidad propia. Tanto que muchos, al ser interrogados sobre si se consideran españoles o británicos, responden tajantemente que se consideran gibraltareños, lo que les llena de orgullo y sentido de pertenencia a este territorio. No obstante, muchos de los jóvenes en la actualidad están prefiriendo ir a universidades del Reino Unido y buscar nuevos horizontes allí. Pero no todo es color de rosa para el panorama del castellano en Gibraltar. De hecho, es bastante alarmante. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido implantó un sistema educativo monolingüe en inglés. Sin embargo, se logró una convivencia aceptable entre los dos idiomas durante las décadas siguientes, pero pronto el uso masivo de la tecnología y la apertura de las comunicaciones satelitales implantaron una nueva amenaza para el castellano. Pronto las nuevas generaciones se verían más atraídas por el inglés, lo cual comenzó a que el uso del castellano quedara confinado solamente a la herencia familiar de padres a hijos y que incluso hoy en día se ve casi exclusivamente su uso entre abuelos o padres hacia sus nietos o hijos, situación que enciende las alarmas entre los hispanistas porque al paso en que van, prontamente se perderá la herencia lingüística del castellano por completo entre los jóvenes. Se podría generalizar que hoy en día los adultos mayores hablan predominantemente español, los adultos y parte de los jóvenes hablan Spanglish y los niños hablan inglés con alguna palabra en español, tendencia que hará que el castellano desaparezca sin remedio si no se toman cartas en el asunto. El gobierno español ya ha puesto su grano de arena con la apertura de una sede del Instituto Cervantes en el año 2011, lo cual ha tenido buena aceptación entre los gibraltareños, pero solo dependerá de ellos mismos el futuro y supervivencia tanto del llanito como del castellano,
por lo que el gobierno local deberá también tener en cuenta la posibilidad de la introducción de un sistema de educación bilingüe si se quieren salvar las tradiciones, decisión que solo el tiempo nos dirá si se implementará o no, y si continuará siendo el castellano y el llanito parte de la identidad cultural de Gibraltar. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!